lo que quiero hacer, no sé si no lo entendí, si la Policía Federal tiene este tipo de servicio, ¿no? Y si en caso de tenerlo, ¿cómo juega con el que damos nosotros, ¿no? No, la Policía Federal, el servicio que tiene, trabaja con los juzgados nacionales. Nosotros trabajamos con los juzgados del gobierno de la ciudad, que son los delitos menores. Son aquellos delitos que fueron transferidos al gobierno de la ciudad. Con el resto de los delitos, que son los delitos más graves, sigue trabajando la Policía Federal. Igualmente, en aquellos casos que están las comisarías comunales funcionando, la víctima llega y no se le dice, este es un delito transferido, te tenés que ir a la federal. Se atiende cualquier delito y los juzgados, tanto correccionales como de instrucción, aceptan nuestras consultas y por ahí no nos dan. En muchos casos por ahí no nos dan que sigamos investigando, pero sí que tomemos una denuncia y elevemos la causa para que ellos la sigan investigando con la justicia que crea más conveniente para el caso. Pero nosotros trabajamos con los juzgados del gobierno de la ciudad y muchas veces con los juzgados civiles, ahí sí, intervienen los juzgados civiles de familia, los de familia específicos que nos dan algo específico para que hagamos nosotros, porque por ahí conocen nuestra especificidad o nuestra forma de trabajar. Entonces cada vez tenemos mayor cantidad de juzgados civiles que quieren trabajar con nosotros y la verdad que es algo que nos preocupa por el caudal de trabajo, pero bueno, hasta ahora venimos pudiendo cumplir con todo aquello que nos están pidiendo. La federal tiene un área específica. La federal tiene un servicio muy bueno, que es el 137, que algún día va a tener que ser del gobierno de la ciudad, porque ese servicio, por más que sea de la federal, solamente trabaja en la capital federal, pero que trabaja prácticamente acorde con los juzgados civiles del gobierno de la ciudad. Entonces, como los juzgados civiles son todavía de nación, el servicio se sigue manteniendo de nación. Es un servicio que nosotros lo hemos usado un par de veces. De hecho, cuando tomamos una denuncia en las comisarías nuestras, los jueces de instrucción o correccional nos piden que llamemos al 137. Estamos puestos con un chofer, que es policía, con una trabajadora social y con una psicóloga. Después el resto del área de violencia de género o violencia doméstica, creo que la llaman ellos, ya no me acuerdo, yo vengo de la federal, tengo muchos años ahí, no van a los domicilios, sino hacen talleres y la gente se acerca al lugar donde ellos están específicos y hacen talleres y tienen atención psicológica con gabinetes, que nosotros no lo creímos necesario porque hacemos las delegaciones a la Dirección General de la Mujer. Cuando comenzamos, la idea era hacer nosotros también tener atención, pero cuando vimos el servicio que tenía el gobierno de la ciudad, no nos pareció apropiado repetir y sumar lo mismo. Entonces nos quedamos hasta acá y ahí delegamos. Esa es la diferencia. Además, la Policía Federal no tiene todas las comisarías con este sistema. Tiene una parte de comisarías que se ocupan de tiene un solo lugar que ya no me acuerdo dónde está, que ahí van las mujeres a hacer tratamiento. Las denuncias, las víctimas las tienen que hacer en cualquier comisaría. Nosotros tenemos en las comisarías comunales hay una oficina, una o dos oficinas específicas donde atienden a la víctima personal nuestro, que está descentralizado. En vez de estar todos donde tenemos base que es encerrada, está un grupo nuestro en cada una de las comisarías que trabajan de la misma forma que trabajamos nosotros. La Policía Federal toma a la víctima, cuando la víctima llega a hacer la denuncia, eso pasa a la justicia contravencional, según el y entonces, en ese momento que la víctima cae en la comisaría a hacer la denuncia, no la largan a la calle, sino que viene el SAME y le... No, esos son según los casos. Sí, si la mujer necesita SAME, se llama el SAME. No, si la mujer pero necesita SAME, no se llama. que te la llaman directamente porque la ven muy golpeada. Bueno, para poder renunciar a la Es importante que les puede ser útil también a ustedes es que saber que todo personal de la Policía Metropolitana tiene derecho a los talleres de sensibilización en género. Entonces, más allá de la gente del área nuestra
están mucho más sensibilizados porque es el trabajo de todos los días. Todo personal que digamos que oficial que sale del instituto, con o sin experiencia, venga de otra fuerza o no, pasa por los talleres de sensibilización. Lo que hace que si ustedes ven a un oficial vestido con el uniforme de la metropolitana y se acerca a una víctima a consultarle, ese oficial va a saber qué es lo que tiene que hacer, cómo condenarla, cómo ayudarla, y automáticamente nos llama a nosotros y nosotros intervenimos, ¿sí? Esto me parece que marca una diferencia porque el trato hacia la víctima es totalmente diferente, y en ese momento ese trato, esa escucha, esa contención, esa dedicación es fundamental, porque por ahí esta mujer viene sufriendo hace mucho tiempo, muchos años, ¿sí? De violencia, y se animó en ese momento a pedir ayuda, y ese momento es un momento único, ¿sí? Entonces, en ese sentido es importante que ustedes también como vecinos sepan que cualquier personal, digamos, de la metropolitana está sensibilizado en la temática de género, ¿sí? Que es una política institucional, más allá, obviamente el área tiene otro tipo de sensibilización, ¿no? Pero digamos, enseguida nosotros intervenimos. O sea, cualquier comisaría, si vos tenés un problema y vas a la comisaría que nos pertenece acá y llevamos un problema acá, ellos se comunican con ustedes. No, porque a mí me dijeron una vez. Acá está la gente. Acá no te dan mucha bolilla, ¿no? Acá no. En realidad, miren, esto lo vamos a dejar para lo último, pero bueno, en realidad el número que tiene que tener todo vecino, toda persona es el 0800, que después se lo vamos a dar, estaré escuchando, el 0800 66 mujer y el 0800 3 fiscal. Esos son números que ustedes se los tienen que brindar cuando ven a cualquier persona que sufre violencia. Esos números son claves, porque ahí van a encontrar, especialmente si es una mujer, en el de mujer van a encontrar orientación, asesoramiento, contención, funciona las 24 horas. Entonces es un número importante para los que recuerden. Y si alguna vez se le acerca a alguna víctima y le dice dónde puedo hacer la denuncia, el lugar específico para que la víctima haga la denuncia es en la Valle 1250, en la Oficina de Violencia Doméstica. Porque la ley que tenemos nosotros con respecto a la violencia pertenece a la faz civil. Es civil. En la parte penal, que es en la parte policial, se denuncian aquellos delitos que se encuentran dentro del contexto de la violencia familiar. O sea, yo voy a la comisaría y digo, me amenazó mi marido. Entonces, bueno, a vos te va a atender personal especializado, porque es tu marido. Yo voy a la comisaría y digo, me amenazó mi vecino, te va a atender el oficial de investigaciones que te va a tomar la denuncia. En lo que es penal se trabaja con los delitos que pueden encontrarse dentro del contexto de violencia doméstica: lesiones, violaciones, daño, amenazas, una serie de delitos que se cometen dentro del ámbito doméstico. Esa es la diferencia, pero el lugar ideal para denunciar es la oficina de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque las víctimas llegan ahí y las atiende un equipo interdisciplinario, les toma la denuncia, y si ellos se dan cuenta que existe algún delito de acción pública, de oficio mandan esa denuncia a la parte penal que corresponda, ya sea a los juzgados del gobierno de la ciudad, a los correccionales o a los juzgados de instrucción. Entonces la víctima en un solo lugar tiene contempladas las dos partes: la parte civil, que es aquella que le va a dar las medidas cautelares, que son la prohibición de acercamiento, el botón de pánico, la exclusión de hogar, la restitución de menores, la restitución de pertenencias. Todo eso lo da la justicia civil, y a su vez esa justicia civil va a desprender esa denuncia y la va a agregar a la justicia penal que corresponda para que se trabaje esos delitos. ¿Sí? Más o menos esto les queda claro. El lugar preciso para denunciar es la oficina de violencia doméstica. Desde la Corte Suprema. Bueno, la idea un poquito del video era resolver
Primeramente me parece que es importante por ahí distinguir lo que es violencia de género de violencia doméstica o violencia intrafamiliar o familiar. Se usan diferentes terminologías, pero para hablar de Estos tipos de violencia. Sí, la violencia de género es la violencia ejercida hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Sí? Ahora, la violencia familiar es más amplia. ¿Por qué? Porque puede ser hacia la mujer, hacia los niños, hacia un adulto mayor. Es la violencia que se genera dentro del ámbito familiar. Cualquiera de ellos sean sus miembros. ¿Sí? Ahí están, ¿ves? Ahí dice, la violencia familiar puede tener 4 grandes grupos, digamos, lo que es hacia la mujer y maltrato infantil, hacia adultos mayores o personas con capacidades diferentes. Y tomando un poco lo que iban diciendo ustedes, es importante distinguir que hay diferentes tipos de violencia. Hay algunas, como es la física, que es más visible, que está menos naturalizada, pero la realidad es que la violencia psicológica, que generalmente se empieza por la violencia psicológica, ¿sí? Es mucho más fuerte, ¿sí? Muchas veces que un cachetazo, ¿sí? Porque la humillación, la desvalorización permanente, la denigración, digamos, todas estas cuestiones van dejando sus huellas y después generalmente también se llega a la física. Acá en el video veíamos, ¿no? Como la violencia psicológica y la física iban cuando ella, digamos, le dobla la muñeca y aparece en el hospital, digamos, vendada. Pero hay un montón de situaciones que van haciendo también a la violencia psicológica. Es importante que tengan presente que hay diferentes tipos de violencia. Entonces, como la psicológica, la física, la económica, la ambiental y la sexual. Generalmente están todas unidas. Es muy difícil que uno vea un solo tipo de violencia. ¿Sí? La violencia van muy verbal, de la mano. la violencia verbal que Sí. a veces te injuria. Exacto. La incluimos dentro de la psicológica. Esa ¿Sí? está dentro de la psicológica. Dentro de la violencia psicológica. Incluimos ahí la verbal. Es importante que entendamos que la complejidad de la violencia, ¿sí? Se va construyendo, como decía anteriormente Mercedes, desde la infancia. Esos chiquitos que aparecen en el video, asomados, mirando, ¿no? De repente la agresión, de repente el cumpleaños, la torta, los globos y todo feliz. Y esta ambivalencia, digamos, permanente, va dejando secuelas, va armando personalidades, ¿sí? Y esto es lo que después uno va viendo cuando van creciendo y después aparece la violencia escolar, ¿sí? Porque esto después empieza a mostrarse en la escuela, cuando los chicos empiezan a sociabilizarse, esto empieza a notarse, ¿sí? Entonces, esto es importante que podamos entender que no es solo una cuestión que se va construyendo en la familia, sí que desde la familia y desde la infancia esto ocupa un lugar importante, pero la realidad es que nosotros trabajamos con lo que se llama el modelo ecológico. ¿Qué dice el modelo ecológico? Como ustedes ahí ven, está la parte social, ¿sí? Comunitarias, relacionales e individuales. Todos van haciendo. Dentro de lo que es social tenemos una sociedad con una estructura patriarcal, ¿sí? Que le da al hombre un determinado lugar y a la mujer otro determinado lugar. Ahora, estos lugares, si bien con grandes fuerzas feministas van tratando de tomar otro lugar, la realidad es que seguimos estando en una sociedad, digamos, muy patriarcal, donde el hombre sí es reservado para, y esto lo dicen los chicos cuando vamos a las escuelas secundarias, donde dicen, el hombre no puede tener emociones, tiene que estar fuerte, tiene que sostener a la familia, y dan un listado, y la mujer es la sensible, es la que llora, es la que se tiene que someter, es la que tiene que pertenecer al ámbito privado,